Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados por medio de las redes sociales, por medio del canal de YouTube de Experiencia y por medio de Facebook Live. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro, llamado Experiencia Contable, con la finalidad de compartir conocimiento, experiencia y amistad de las capacitaciones, de lo que es el conocimiento de la contaduría pública y privada, dedicado a todos los contadores privados, públicos, estudiantes y docentes que vivimos realmente esta profesión que tanto amamos. El día de hoy vamos a compartir un tema que realmente en lo personal, y después nuestra invitada nos va a aclarar a ver por qué razón es, casi no lo escucho en capacitaciones ni en charlas, sino que nos hemos enfocado más en los NIF, en la materia fiscal, ahora en la parte tal vez de gobiernos corporativos, pero ¿qué es el tema de las NIAs? El tema de las NIAs realmente necesitamos posicionarlos para subir la calidad, considero, de la parte de auditoría. Y el día de hoy va a estar con nosotros una invitada muy especial que hemos tenido muchos comentarios en redes sociales donde nos hablan que es una excelente profesora, que la aman, que quieren escucharla y que es una profesional de calidad. Estamos hablando de la licenciada Dunia Zamora Solano. Ella es contadora privada incorporada, contadora pública autorizada con más de 16 años de experiencia en lo que es la auditoría de asesoría fiscal y es profesora también universitaria. Estimada Dunia, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar este tema que son las NIAs. Muchas gracias por venir a Experiencia Contable. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la confianza y el cariño y el espacio que me das para compartir este tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta. Es el privilegio de hacer lo que a uno le gusta. Las normas internacionales de auditoría realmente creo que es una normativa que muchas veces no le damos la importancia al caso. Y cuando incluso los colegas de administración llevan sus cursos de auditoría, lo ven como que algo que no tiene que ver con ellos. Exacto. ¿Verdad? Que algo que es solamente del auditor. Cuando uno debería pensar que todo lo que yo hago está sujeto a una revisión. Todo lo que yo hago como administrador, como gerente, como contador, como financista, está sujeto a ser evaluado y revisado. Exacto. Llámese una superintendencia, llámese una Contraloría General de la República, una administración tributaria, un auditor interno, un contralor. Uno debería estar siempre bajo la perspectiva de que todo lo que yo hago es para un tercero. Todo está sujeto a revisión. Exacto. Muchas gracias a los que se están conectando en redes sociales, a doña Maruja Mora, a don Jesús Macís, a don Mario Rivera, José Mario Berríos, a don William Daniel que nos ve desde Esparza y que nos dice qué dicha escuchar a doña Dunia, es encantador, nos dice Jorge Berrío. No, y esto se une a muchos comentarios que nos dieron durante esta semana de doña Dunia, realmente que ha marcado la vida de muchos profesionales y que hoy vamos a conversar sobre uno de los temas que a ella le apasiona, que son las NIAs. Dunia, antes de empezar, digamos ya de lleno en el tema, me gustaría, digamos, como que explicáramos un poquitito qué son las NIAs, porque sé que muchos estudiantes nos escuchan de manera diferida y profesores, y en qué momento, porque digamos, en lo que es el bachillerato casi no se ve, bachillerato de contaduría, las NIAs ni se nombran, las que se nombran son las NIF. Entonces, ¿qué son las NIAs? NIA significa, o es la forma abreviada de referirnos al marco de las normas, al conjunto de las normas internacionales de auditoría que emite el IFAC, en las cuales se aplican y comprenden diferentes tópicos para lo que es el ejercicio de la auditoría. Son un marco normativo, está compuesto por las normas internacionales de encargo para auditoría sobre información histórica, que de ahí nace el término NIA y es el que usualmente usamos para referirnos a ella de forma generalizada. Las normas internacionales de encargos de revisión sobre información histórica, que son ANIER, las normas internacionales sobre otros encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o servicios de revisión, que ahí es donde tenemos la opinión de información prospectiva, la opinión de control, la opinión de cumplimiento y las famosas certificaciones. Esas son las famosas certificaciones. La Declaración Internacional sobre Práctica de Auditoría, las normas internacionales sobre
servicios relacionados y las normas internacionales de gestión de calidad, que esas son nuevas de paquete, ¿verdad? Esas las tenemos nuevas. Entonces, este es el conjunto de normas que emite el IFAC para el ejercicio. Aquí es importante recordar el significado que tiene la palabra normas para nosotros en contaduría pública. Normas significan responsabilidades. Entonces, ¿qué describen? El conjunto de responsabilidades que tiene un contador público autorizado cuando ejerce la auditoría en cualquiera de sus áreas, ya sea auditoría financiera o revisión de información financiera, ya sea atestiguamiento o servicios relacionados, que son los famosos procedimientos convenidos y lo que son los servicios de compilación. Realmente es una gama de normas que es lo que yo me preguntaba cuando yo escogí este tema. Me basé en lo que usted posteó en Facebook del curso que va a dar de NIAS, que más adelante podemos conversar sobre ello. Y yo me quedaba, NIAS casi no se escucha en capacitaciones, ni en charlas, ni en programas, ni en conferencias. Las NIAS nada más como cuando hay algún congreso. Sí, mira, cuando hay un congreso... Cambio escuchamos charla de la NIF 9, charla de la 16, charla de la 15, charla de la 1, charla de la 7, de lo que es NIF. Pero de NIAS, no. Y es porque como la NIF lo usamos para preparar la información financiera, que se usa para tantas cosas y de ella se deriva tanto, es lo que, digamos, la mayoría de las personas y profesionales están familiarizados, y en el mundo de los negocios, de ahí, tráigame los estados financieros, tráigame la declaración, tráigame aquello, y es como lo que el pan nuestro de cada día. Pero la auditoría es un servicio que generalmente, ¿dónde lo vemos? En los entes de regulación y fiscalización, como son la superintendencia, la Contraloría, la Administración Tributaria y el auditor interno y externo. Entonces no es un servicio tan generalizado, y lamentablemente las personas, cuando empiezan a preparar la información financiera, no siempre tenemos la perspectiva y la madurez de decir me lo van a revisar. Entonces yo debería de pensar cómo demuestro algo, por ejemplo el negocio en marcha. Yo le digo a los chicos en la U, si usted le pregunta a la administración que le dé evidencia al negocio en marcha, no va a saber qué darle a usted. Pero si usted le dice, regáleme los flujos de efectivo, tráigame el plan y el presupuesto de los últimos 3 años, tráigame los análisis financieros, tiene un plan estratégico, está al día con el pago a los proveedores, está al día en la recuperación de las cuentas por cobrar, eso sí se lo entiende. Exacto. Porque ellos no entienden el lenguaje muchas veces con la perspectiva con la que uno está pidiendo las cosas. Ve que incluso hay conceptos como los hechos posteriores y lo que es las partes relacionadas, que tienen normas en los dos marcos, porque tienen perspectivas distintas, pero nos vamos a encontrar en la información financiera. Si cuando yo estoy preparando la información financiera, yo tuviera la perspectiva del auditor, probablemente nos evitaríamos muchos conflictos. Exacto, doña, ese es un punto. Verás que cuando se posteó la imagen de las charlas, ¿verdad? Del programa de hoy, me escribieron unos colegas y me dicen, Ivette, estás equivocada, son NIF. Y yo le decía, ese es el punto. Le digo yo, ese es el punto. La idea es que ustedes lean. Le decía yo, ¿verdad? Le digo yo, sí, yo sé que son las NIF para la preparación de información financiera, pero yo soy del concepto, y siempre lo he tenido, ya cuando uno saca la licenciatura en contaduría pública y ve y hace una auditoría, pierde completamente el criterio, solo el de hacer. O sea, une el hacer con evaluar. Este asiento que yo estoy haciendo está correcto. Si llega un auditor, ¿me va a dar el check o no? Y ese es el punto. Vean, de eso me dice una colega en un curso que está ahí dando en privados. Me dice, profe, es que a mí me gustaría trabajar en auditoría, pero como yo no tengo experiencia, le digo, mi amor, usted en sus servicios de contables, ¿usted revisa la información? Sí, y verifica que tenga los atributos, sí. Bueno, usted tiene entonces experiencia, puede que no sepa el marco de responsabilidad, puede que a usted le falta conocer la práctica, pero conoce algo, Decir Exacto. Que no tengo experiencia, decir que tengo 0. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es un conjunto de responsabilidades de cómo evaluar el trabajo de otro. Exacto. Y cuál es el marco con el cual se hace contra un marco que es, ya sea las NIF, los USGAP, los NICS, o el marco de cumplimiento tributario. O sea, yo evalúo lo que alguien hizo contra ese marco. Yo como auditor, eso sí, por supuesto, tengo que saber conta para poder revisar conta. Pero si
yo hiciera la información financiera y yo como contador, como gerente, estuviera preparado para ir a rendir cuentas, mi proceso de auditoría sería más fluido. O de eso me decía alguien, ¿y cómo quiere que se lo diga? ¿Y cómo quiere que se lo explique? Y yo, pero, o sea, eso debería estar documentado, no es ahora. Es que no lo escribimos, no lo justificamos, es que había que justificarlo y documentarlo el día que lo hiciste. Exacto. Entonces, claro, cuando después llega la auditoría es la incómoda, es la que no entiende, porque las personas hacemos muchas veces las cosas bajo el principio de como yo entiendo es suficiente y como yo sé es suficiente, y eso no interesa. Y eso no. Todo lo que yo hago está sujeto a revisión. Si usted sea contador, gerente, el dueño del negocio, todo está sujeto a una eventual evaluación. Exacto, entonces el tema, yo les decía a los colegas que me llamaron, les doy gracias, porque a veces uno mete las patas a veces en una coma, una tilde o algo, y yo siempre les agradezco montones cuando me escriben, que yo les decía, es que la idea es que en el momento que yo como gerente financiero esté analizando un estado financiero o contador esté haciendo, tenga la idea de que me van a evaluar base NIAS. Esa es la evaluación que viene. Entonces, ¿quién me pide? ¿Cuál NIA es la que me pide la prueba que debe de quedar de que se hizo la auditoría? Lo de las confirmaciones, la responsabilidad del auditor con relación a mis estados financieros. Entonces, yo tengo que pensar en las dos áreas. Desde el momento que yo hago, me lo van a entender el detalle del asiento. Algo que yo estoy peleando en una cátedra de una universidad es que me escriben en el examen que no venga el detalle del asiento. O sea, que para que sean más ágiles. Y para mí, yo peleo más si no viene el detalle que si pusieron primero el haber y después el debe. Porque sistemas contables lo hacen así. Pero que no venga un detalle, para mí un asiento es... Y la referencia. Eso que es está la acá referencia. Te voy a poner un detalle en lo que estás diciendo. ¿Cuántos códigos tiene una factura electrónica? ¿De dígitos? 20. No 18, no 19, no 16, sino 14. Pero la mayoría de los sistemas llegan hasta 16 y 18 campos, no los 20. Entonces hay que escribírselo ahí. Y cada uno de esos campitos significa algo. Exacto. En la única normativa de Hacienda, si la memoria no me falla, que dice que puedo escribir menos de 20 dígitos, es en la del régimen especial agropecuario. Y lo dice así, se le pide que pueda escribir, o se le autoriza que escriba solo 10 dígitos. Entonces, en el detalle del asiento, yo como auditor, ¿cuántos números espero que usted tenga en la factura? Los 20. Porque si por un número puede ser una factura diferente. Recordemos que uno es la caja, otro es la sucursal, otro es... Exacto. Entonces, yo necesito los números completos de la factura, porque cada uno significa algo. No es un consecutivo infinito lo que tenemos ahí. Entonces, el contador privado, digámoslo así, el que está haciendo, o el gerente financiero o el administrador, debe conocer de NIAS. No es que sea experto en NIAS, tampoco, pero él tiene que tener la noción de lo que la importancia de la NIA en el momento de la evaluación, que es lo que yo tengo que tener a mano. ¿Cómo o sea, pruebo? Si un auditor me pide, deme las pruebas de los asientos del registro de planilla, deme 10 días para buscarlos, ¿no? Ya tiene que estar todo el sustento de lo que me van a evaluar, y yo sé que me van a evaluar. Y escucha este mensaje de don Edgar Araya, nos dice: el contador debe pensar como CPA. En el momento que realiza su trabajo, mi criterio es, se debe soportar los evidentes para los auditores. Sí, es que no hay, ese es el detalle. Edgar muy bien dice, uno soporta hasta lo evidente, porque todo está sujeto a evaluación. Vea, por ejemplo, el tema de la NIA 700 de la opinión de un conjunto de estados financieros de imagen fiel. La NIA dice, y digamos, te pone a vos como auditor a valorar, si hay una debilidad de control interno sostenida que no ha sido solventada y eso afecta a una partida que es sustantiva, yo tengo derecho a calificarte la opinión por eso. Entonces resulta que hay gente que cogen la carta de gerencia y la guardan. Entonces yo, auditor, el año 1 te lo dije, el año 2 te lo volví a recordar, el año 3 llego y te salvo la cuenta porque afecta tal vez la integridad, la exactitud o la oportunidad de los registros, y vos me preguntás que por qué te la estoy salvando. Pero no te puse, pero es una cuestión de control interno, sí, pero es que ¿quién me garantiza a mí que los registros son oportunos si usted tiene esa debilidad?
¿Qué me garantiza a mí que prácticamente no hay margen de error si usted no ha corregido los decimales de su codificador, de su sistema? Es el tema de yo entender que cuando hablamos de auditoría estamos hablando, como una vez me dijo un profesor muy querido, de asesoría y evaluación. Porque hoy la auditoría no es tan policía como era antes, porque podemos usar más métodos analíticos y los sistemas están más automatizados, entonces no se requiere tanto el auditor policía. Sí, los criterios también han cambiado mucho del auditor. Claro, porque el mundo de los negocios cambió, ¿verdad? Antes el auditor, en ausencia de elementos automatizados, eran contratados muchas veces en las empresas para hacer casi el policía, el vigilante. Exacto, para buscar un fraude, porque sospechaba que había algún fraude en la empresa. Y hoy damos ese servicio, pero ya no con la perspectiva de antes. Exactamente. Nos dice doña Merlin Tijerino, buenas noches, un saludo desde Liberia, muchas gracias a todos los que nos están conectando. Me dice un tema muy excelente y increíble la capacitadora y muchísimas gracias por los comentarios. También nos dice... Don Mario dice que la niña que más se falla es la de partes vinculadas, las 540, dice. No, y ve un tema como partes vinculadas, y gracias don Mario por mencionarlo. Por eso decíamos que habían dos temas, por ejemplo, como partes relacionadas y lo que es hechos posteriores que tienen normas en cada uno de los marcos de responsabilidad, tanto de preparación de información como de auditoría. Temas de partes relacionadas. Precios de transferencia, señores. De las partes relacionadas salen las partes vinculadas y podemos llegar a temas de precios de transferencia. Usted no lo revela en los estados financieros, es una observación que le va a hacer el auditor, porque usted tiene que revelar esa información financiera, tanto por normativa contable como hasta por tributaria. Y es que aquí, doña, podemos recordarle a todos los contadores privados que los responsables de hacer los estados, de hacer las notas a los estados financieros, somos los CPIs, compañeros. No es que el auditor me va a dar ya con las notas redactadas, con todos los comentarios que hagan. No, somos nosotros los CPIs que debemos todo. Mi auditor, evalúeme esa con base en las mías. No es que el CPA nos va a dar a nosotros los CPIs, ya los contamos. Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue, Tunia? Eso también es culpa de los CPAs. Se acostumbró cuando se empezó a crear lo de las notas, ya uno asumía que formaba parte del informe, ¿cierto o no? Se pasó de una propuesta de recomendación, ¿verdad? Que se hacía a ser parte del informe. A que alguien creyera que era obligación del CPA. Vean, y me acuerdo una vez en una capacitación que habíamos cerca de 94 personas, nunca lo olvido, estaba dando yo la capacitación y me dice un estimable colega enfrente de todos: doña Dunia, ¿sí? ¿Usted va a creer que el auditor pretendía que yo hiciera el estado de flujo efectivo? Y yo realmente lo tomé como una sencillez, ¿verdad? Y como dijiste vos, el precio tal vez de algunas condescendencias que se han tenido. Y le digo, yo no hallaba cómo decirlo, porque uno no quiere lastimar a nadie, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que la norma dice que son 4 estados financieros. En teoría, el Código de Comercio dice que el responsable de la contabilidad es el contador privado. Tal vez el auditor anterior no te lo ha explicado, pero de verdad, Ivette, o sea, hay cosas que nos han mal acostumbrado porque es de la misma universidad. Una cosa que yo critico es que cuando les estamos enseñando conta, no les enseñamos 2 cosas, bueno, 3 en realidad. ¿Por qué el asiento es así? Y parece que están formando técnicos y no profesionales, exacto, ¿verdad? Porque yo no puedo decirle, eso va al debe y al haber ahí. No, yo tengo que decirle por qué. ¿Por qué? ¿Qué norma lo dice? No les enseñamos a hacer notas y no les enseñamos a hacer un informe completo de estado financiero, les enseñamos por pedazos. Yo siento que es que no nos alcanza. No alcanza la vida para enseñar todo lo que uno querría. El perfil de carreras universitarias, tanto públicas como privadas, no incluyen el realizar un estado financiero completo con las notas. Una colega un día de estos me escribe que va para hacer CPA y me dice, y usted me puede mandar un machote de las notas de los estados financieros y los montos y todo lo demás. Yo no soy de tome, haga, no. Yo soy, en la página del colegio hay una referencia. Hay estados financieros que son públicos, usted puede darse una idea
y si usted gusta, cuando lo tenga hecho, yo se lo reviso con mucho gusto, Ajá. ¿verdad? Porque hemos aprendido así, a investigar y buscar y todo. Pero, ¿por qué razón? Porque nos hemos acostumbrado y todavía cuesta mucho tener la visualización nosotros al montar información financiera y los administradores al revisar y la gerencia a no ver todos los estados financieros con estructura NIF. Y más aún si no tengo un criterio de NIAS, que es lo que estamos viendo ahorita. Mira, eso, lo que sucede en la universidad, yo trabajo en varias, puede hacer la aclaración, y en una de ellas había un curso, antes de que hubiera una modificación del currícula, que a mí me gustaba mucho, porque se llamaba Conta Práctica. Y esa Conta Práctica, una de las cosas que tenían que hacer era una contabilidad completa, de principio a fin. Entonces, como en esa época todavía existían los libros, tenían que hacer los asientos, podían hacerlo todo en Excel, luego me tenían que hacer el pase, luego me tenían que hacer el informe, tenían que hacerme el manual de cuentas, ¿no? Tenía que hacerme el manual contable y las notas. Ellos sufrían en el curso porque aquel cuatrimestre, ¿verdad? Por más que lo hicieran en grupo, sentían que era mucho pedirle. Pero cuando ya terminaban ya el tiempo me decían, profe, ¿qué ya que me enseñó? Porque en tal lugar me dijeron, profe, por hecha que usted nos puso a hacer, porque en tal lado... Porque lamentablemente la universidad nunca va a enseñar todo lo que se necesita para la vida, pero uno, yo creo que sí, como profesor tiene que motivarlos para que vean un juego completo de estado financiero en algún momento. Hay uno que yo uso mucho y se lo recomiendo a los estudiantes que nos están escuchando y a los colegas que todavía no se han animado a hacer todo lo como dice la NIC 1, ¿verdad? Es el del Café Brit. Es viejito, pero es de grupo. Entonces sirve también para cuando uno ve consolidados. Entonces trae todas las notas básicas que uno necesita ver, ejemplos de cuando son porcentajes accionarios, ejemplos cuando se aplica la 21, la 28, entonces trae un pedacito de todo, entonces uno se da como una idea de cómo ir montando las notas a los estados financieros. Y en la oficina cuando nos dicen, Ivette, nos pidieron un estado financiero para el banco, eso es como... alerta en la oficina, alerta roja y verde. ¿Por qué? Porque hay estados financieros que los clientes no te piden todo el juego. Me dicen, no, Ibe, yo necesito hacerme una carta de gerencia y explicarme dónde estoy fallando y todo, y después te pago todo el juego para fin de año, ¿verdad? Pero cuando nos piden a la mitad de año, se encienden las luces, digo yo, wow, va a entrar algo más de entrada en la plata, de plata de la empresa, ¿verdad? Pero wow, porque póngase a leer qué notas van, qué NIF vamos a revelar, qué políticas. Entonces, por eso yo digo, Dunia, que tenemos que tener una mente de prevención cuando hablamos de NIAS, porque es lo que el auditor me va a pedir. Y es la perspectiva, y es, a ver, las normas buscan que yo como auditor tenga la perspectiva de un tercero y de los intereses de un tercero. Por eso incluso un auditor te puede calificar la información por falta de revelaciones. Exacto. Entonces un día me dice un cliente, un auditado, doña Unia, disculpe, pero esa nota no la voy a hacer. Y era una nota importante. Bueno, está bien, ¿y por qué no la vas a hacer? Es que a mí me parece que eso yo no tengo por qué decirlo. Pero es que eso es sustantivo, entonces ¿cómo podría ser el usuario para entender lo que está ahí? No, pero yo no la voy a hacer. Ok, entonces está bien, yo lo entiendo, es tu criterio, pero entonces yo voy a modificarte la opinión. ¿Pero por qué? Porque no la vas a hacer. Porque no la vas a hacer, yo te tengo que modificar. Por eso me puede modificar la opinión. Cuando es sustantivo, sí, yo necesito que usted explique. ¿Y cuál NIA estás aplicando ahí? Exactamente, cuál es lo que usted me está dejando de revelar, porque necesito que usted me muestre esa información. En ese caso tenía que ver con precios de transferencia y la parte relacionada. Entonces, necesito esa información, porque yo como auditor, las NIAS te dan un marco de responsabilidades, pero yo tengo que pensar siempre en una visión conjunta sobre los estados financieros. Esos estados financieros me tienen que decir a mí 3 cosas. ¿Cuál es la capacidad de negocio en marcha en la empresa? ¿Cuál es la capacidad de generación de flujos de efectivo y beneficios? Porque hay algunas que no es un tema lucrativo. ¿Y cuál es el desempeño de la gerencia? Si a mí esos estados financieros considero que no les sirven a un tercero para formarse una opinión sobre esas 3 cosas, partiendo de que está usando un marco de imagen fiel contable, y no tiene la estructura y el contenido mínimo, la NIA 700 me dice que yo puedo calificar la opinión. Y voy a la 705 a ver cómo se lo voy a expresar. Exacto. Pero porque son
las niñas lo que tienen es que todas se usan juntas. Ve qué interesante. Entonces me decía... Esa es una de las preguntas que te tenía. Si había, digamos, como en el caso de NIF, si yo no aplico, digamos, no estoy con la... No tengo arrendamientos, un ejemplo, entonces no aplico la NIF 16. Pero en el caso de las niñas, ¿hay alguna en auditoría que yo no aplique? Depende. Es que las niñas se agrupan por tipo de servicio, pero hay algunas que son generales, que son mamá o referencia de las otras. Okay. Entonces, decía un alumno un día en clases, profe, no puedo, como en el baile, como en el cuerpo, primero, no, me decía más bien, no puedo usar las niñas como la mano por un lado, el pie por el otro. Vea, las niñas son como cuando usted va a bailar. Como, profe, no hay forma que usted no mueva todo el cuerpo. Si usted va a bailar, puede que una parte la mueva más o menos o no la mueva muy bonito, pero tiene que mover todo el cuerpo. Algo mueve, aunque sea el piecito. Todo lo tiene que mover. Eso es exactamente igual. Las niñas se aplican de manera integral, no de acuerdo al tipo de servicio. Entonces lo primero que tiene que hacer un auditor es decir, ok, ¿qué tipo de servicio quiere el cliente? Que muchas veces nos piden la famosa auditoría de estados financieros, pero no es eso lo que querían. Entonces después dicen, es que esto no era lo que yo quería. Que era lo que usted quería, saber si me estaban robando. Ah, me hubiera dicho. O por ejemplo, a veces le dicen, no, yo lo que quería que usted revisara si todas las transacciones estaban revisadas y contabilizadas. Ah, no, entonces eso era procedimientos convenidos. Usted me ha dicho eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer el auditor es ver si tiene independencia, si tiene la capacidad, los recursos, la ética, el conocimiento y la experiencia para asumir al cliente. Y si después de que pasamos la aceptación del cliente, entonces yo tengo que decir, ok, tengo que estar claro, qué tipo de servicio voy a dar, con qué alcance, porque de acuerdo a eso es el conjunto de las niñas que yo voy a tomar. Okay. Y de acuerdo al cliente, entonces puede que profundice o aumente digamos, en exploración bajo una niña. Pero no es, a diferencia de la contabilidad, que yo digo, esos arrendamientos. Y aún en conta, ve, por ejemplo, vos estás viendo un tema de propiedad, planta y equipo y te manda deterioro. Exacto. Porque digamos que se ve en conjunto, 16, 36. La NIC 1. ¿Hay forma de ver otra partida sin ver la NIC 1? No hay forma. Ni el marco conceptual. Nada, como tal. Entonces, yo tengo que pensar siempre en que esas normas se aplican de manera integral. Ok. Nos dice un comentario, doña Gabriela Cibaja, nos dice, buenas noches, un excelente tema. Qué importante es para nosotros los futuros contadores. Don William nos dice, en los chats de contadores se ve muy a menudo, donde dicen, alguien tiene un machote de Y o X, algún estado contable. Es cierto. Don Mario nos dice, ¿cuáles son las NIAs para evaluar los instrumentos financieros? Ya que hay mucho que evaluar. Es que nuevamente tengo que escoger el conjunto de las normas. Hay algunas que me van a hablar, por ejemplo, de información relacionada bajo NIF, otra me va a hablar de cuando audito bajo NIF, otra me va a hablar del tema, por ejemplo, del negocio, de lo que es el marco legal, otra me habla del control interno y riesgo. Yo necesito todas para ir a evaluar, no es que venga una en específico que voy a ver solamente. Hay algunas que tienen un énfasis, pero no es que haya una que yo pueda aplicar sin aplicar las demás. Ok. ¿Hace cuánto se aplican las NIAs? Están adoptadas en el país, si la memoria no me falla, aproximadamente el año 2000. Igual que casi las NIF. Sí, prácticamente son... Por razón, iguales. Yo no me acuerdo haberlas visto en la U. No, nosotros no la vimos en la universidad. Qué bueno lo que estás diciendo. ¿Sabes qué usábamos nosotros? Las normas de auditoría generalmente aceptadas eran como 9 y los famosos SAS que eran estadounidenses. Exactamente, entonces, esa sí me acuerdo. ¿sí? Y después vino, es muy buena la observación, después pasamos, tiene que haber sido alrededor del 2004 que se da la primera promulgación ya y entonces si no estaban las NIAs en ese tiempo, ¿cómo se llamaba la normativa? Las normas de auditoría generalmente aceptadas en lo que era la auditoría externa y los famosos SAS que eran la mayoría estadounidenses y los mexicanos eran los que usábamos para resolver nuestros temas. Ah, mira, qué interesante. Eran unas colecciones blancas. Cuando estaba analizando el tema, yo decía, en la U, ¿cuál nos veíamos nosotros? Porque Conta sí me acuerdo que eran los mexicanos y recuerdo que saliendo de la universidad me dice el profe, nos dieron un folleto de ese tamaño y nos decían, estas son las NIF, algún día las vamos a, las NIC con C, en ese tiempo no eran NIF, las NIC que algún día van a utilizar, pero en auditoría no recuerdo que nos hayan dado eso, entonces desde ahí estamos cometiendo, no sé, un error, no sé qué está pasando.
que las niñas no están posicionadas Es en que- la profesión. Es que en el colegio, en la universidad, cuando vos y yo estábamos, que de hecho yo creo que soy mayor que vos, no nos enseñaban con esas. Eso nos pasó como a los que nos graduamos en Berní. ¿Cómo tuvimos que aprender? A la brava. A la brava. A la brava. Por eso cuando a mí alguien me dice, es que no me lo enseñaron en la U, y yo, ajá, ¿qué hay que hacer? Investigar y ponerse a aprender, porque escogimos una profesión que reclama estudio constante. ¿Verdad? Eso es lo único que pide. O sea, usted no sabe algo, no se preocupe, vaya, investiguelo, estúdielo, o lleve un curso, actualícese, si es que hace mucho no practica, y entonces, porque eso es otra cosa, vos sabes que hay países donde para mantener la licencia de auditor usted tiene que hacer una mínima cantidad de horas de auditoría al año. Y a mí me parece muy razonable. En algún momento, en una instancia X en Costa Rica se nos propuso incluir ese tipo de cosas en la normativa del colegio. Tiene toda la razón de ser. O sea, tiene toda la razón de ser. Entiendo por qué es que se piden en algunos países, porque a uno se le puede olvidar las cosas si usted no practica. Sí, claro. Es así de humano, es así de sencillo. Usted si no lo practica se le puede olvidar. Entonces, si usted hoy no se acuerda o no las ha usado, porque eso es otra. Usted puede que se acuerde, pero nunca las ha usado. Y la teoría y la práctica tienen una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Exactamente, realmente sí. Por eso insisto, yo el tema NIAS, y también vi la aceptación en redes sociales y en chat, porque es un tema que no estamos dando, y eso más bien es como una alarmita para el Colegio de Contadores Públicos, como de crear una conciencia, ¿será? De que nos... Tal vez no se está dando, digamos, como oferta de actualización, pero sí en la formación en la currícula de las universidades. Sí, en las currículas sí, en las universidades, porque ahí sí lo damos. Ahí sí, y uno más lo que ve. todo licenciatura. El problema es los que nos graduamos muchas veces y no hemos practicado, que se nos puede haber olvidado y necesitamos actualizar, o los que nos formamos, como vos y como yo, en una época en que no se daban porque no era parte de la currícula. Entonces hay que las universidades pues tienen que hacer un proceso de actualización ante el CONESUB y eso lleva su tiempo, ¿verdad? Se oye muy feo lo que voy a decir y hasta va para mí misma. O sea, hay normas como este tipo que nosotros no vimos en la universidad y somos licenciados en contaduría pública, y debería existir como una obligatoriedad de que yo me certifique en esa materia que es mi machete de trabajo y que me obliga, aunque dure 5 años, 4 años, vaya a su ritmo, pero hágalo. Sí, y es que al final lo importante es que usted se esté familiarizando. Exacto. Aun cuando no practique, usted tiene que pensar que los temas de auditoría no son solamente si yo soy auditor. Es para yo entender, incluso para poder saber cómo contratar la auditoría. Las personas no saben contratar la auditoría porque no saben lo que quieren. Exacto, no saben qué quieren o no saben cómo se llama el servicio. Sacan carteles que muchas veces tienen hasta incongruencias. Me ha tocado, me acuerdo de un cartel que yo dije, es que ese servicio se opone a este, entonces o es esto o es el otro. Ay, no nos dimos cuenta, necesito que hagan la aclaración, o es aquí o es allá, porque no van a convivir los dos, o es una repetición de. Entonces, se necesita, si usted es gerente, para saber cómo contratar un servicio, cómo dimensionarlo en un cartel, cómo relacionarse con el auditor. ¿Qué le doy, qué no le doy y por qué? Eso es súper importante, la comunicación de la parte financiera de las empresas con el auditor. O sea, no es que uno como financiero le vaya a hacer el trabajo al auditor, no, que hablen el mismo idioma. O sea, qué rico que empiecen a hablar de la NIA 230 y ya el contador general sepa qué es lo que están hablando. Mira, algo tan sencillo como cuando a uno llegan y le dicen, es que yo necesito ver uno como auditor, más bien llegan y le dice el cliente, dijo el auditor actual que sí, que quería reunirse con usted y ver sus papeles de trabajo porque usted es el auditor anterior. Yo lo veo muy normal porque las normas lo prevén. Y me dice ese día el cliente, él está bien, Dunia, o que él quiere revisar su trabajo. No, él tiene derecho si usted la autoriza. Nada más que necesito que usted me lo autorice por escrito, y yo con mucho gusto le doy acceso a los papeles de trabajo. Él simplemente tiene esa posibilidad. Si yo no sé si decirle sí o si no. No, tranquilo. Y también usted tiene derecho a decirle que no, en la medida en que usted crea que eso no es sustantivo, no aporta, ¿verdad? Y no le vaya a causar un inconveniente, pues simplemente lo conversa y le pregunta que qué es lo que él quiere ver, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que él necesita ver? La carta de representación, que a veces la administración no la quiere firmar,
Me acuerdo una vez con un jefe que tenía, yo estaba de gerente financiera y le llevo la carta de representación del auditor. Y él nunca había sido gerente en una entidad que fuera auditada y él fuera el gerente al mismo tiempo. Y me dice, Dunia, ¿qué significa esta carta? Y le empiezo a leer todo lo que significaba cada punto de la carta de representación. Me dice, todo eso está escrito ahí, ¿sí? Yo la tengo que firmar solo, ¿sí? Usted no la puede firmar conmigo porque usted es la que ve la información financiera. Sí, yo la puedo firmar con usted, pero usted no puede faltar en firmar esa carta. Ah, sí, doña, porque es mucha responsabilidad. Y usted es la que controla eso. Yo ni cuenta me doy. Yo siempre vacilo que si los representantes legales supieran lo que están firmando en esa carta, pues le pedirían al gerente financiero al contador siempre que firmara con ellos. ¿Eh? Para sentirme acompañado. Al rato todos los gerentes le piden que firme. Porque son unas aseveraciones tan absolutas. E incluso me acuerdo una vez que en uno de los casos me dice, en este mismo gerente casualmente, vio un punto ahí y me dice, aquí dice que eso nunca ha ocurrido, pero aquí pasó tal cosa. Ah, sí, uno lo adecua. Ya yo le iba a firmar así. No, hay que cambiar la reacción para que no sea una mentira. Entonces hay que decir esto y contar el contexto y decir que se revela en la nota 17. Ah, sí, yo lo leí, yo dije, yo llamo a Dunia que me explique esto porque no me pareció que eso fuera correcto. Ese es el punto de que el administrador, si no sabe que es una carta de representación, o el abogado, que a veces le dice a uno, ¿y usted por qué lo necesita? La carta de abogados. La carta de abogados. O las actas. Hay quien le dice a uno, esas son las actas del 2022, ajá, y usted está auditando el 2021, ajá. ¿Por qué me pide las del 22? Ah, es por los hechos posteriores, porque a mí me llegan hasta el momento en que se hace el trabajo de campo. Ah, ok. Está bien, pero yo tengo que estar preparado. Si la administración estuviera preparada y conociera la normativa, tendría un diálogo más fluido. Y es que aquí no estamos hablando que se realicen, no sé, curso intensivo en IAS, los gerentes financieros o los gerentes generales, sino que tengan un criterio y sepan que firman, o sea, y sepan qué les van a pedir. Que yo estoy preocupada, y antes de hacerte esta consulta voy a saludar a don José Andrés, que está con nosotros, que muchas gracias por los aportes. Y don Mario nos decía que las NIAs son parte de las nuevas circulares que emitió el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bueno, han estado hace varios años, ¿verdad? Hace varios años están en esa línea, pero los que no hemos estudiado NIAs desde niños, digámoslo así, contablemente, tenemos una obligación como parte de la ética, como profesionales, de actualizarnos. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, acuérdate que están los alumnos de José Andrés, sí que querían que vos los saludaras. Ah, ¿verdad? Bueno, sí están los chiquitos. Ajá, de la UTN. De la UTN, un gran saludo a todos los estudiantes de la UTN que están con nosotros el día de hoy. De la sede del Pacífico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente este programa nace para que también ustedes como estudiantes se capaciten. Porque me decía por cierto, un estudiante de la UTN me dijo una vez, ya soy licenciado, muchas gracias por acompañarme en toda la carrera. ¡Ay, qué bonito! Y vieras que yo siempre termino llorando cuando me dicen esos comentarios, pero ha sido muy bonito y le agradezco mucho a todos los estudiantes de la UTN que nos siguen en este programa de experiencia contable porque ya tenemos 8 años, entonces ya varias generaciones de estudiantes ya ahorita son profesionales y han pasado por aquí. Ay, que sí, generaciones, vea lo que me pasó hace unos años en el aula, hace como 3 años. Ya yo tengo más de 15 años o 15 años de dar clases y estoy dando la lección y me dice una alumna, profesora, sí, usted le dio clases a mi mamá. Yo me sentí la abuelita tuya, ¿verdad? Y yo me quedé así, en eso me acordé quién era la mamá. Y la mamá estaba sacando la segunda carrera, ya ellos estaban de 10 años cuando eso. Claro, ya llegó la época de la universidad, ya alcanzó, ¿verdad? Y escogió la misma carrera que la madre. Pero en el momento sentí como, Dios mío, ya 2 generaciones es demasiado. Sí, y yo analizando los 8 años del programa, es cierto, ya varios ya son licenciados, hasta máster, y empezaron tal vez a escuchar experiencia contable y tal vez no entender una conversación como la de ahora, que es un poquito elevada por ya ver normas que se ven en la parte de licenciatura. Pero me encanta realmente y para eso nace este programa, para que también los estudiantes, los docentes, que muchos docentes de colegios técnicos no son contadores. Entonces, por lo menos que tengan una idea de lo que al final están impartiendo a los estudiantes ya de manera de criterio, ¿verdad? Entonces, Dunia,
¿Qué podemos dejar de mensaje a todos los gerentes financieros y contadores que tal vez dicen, ay, las mías son para los auditores? Yo tengo que enfocarme en NIF en este momento. Todo lo que yo hago va a ser revisado, y perdón que lo repita, todo va a ser evaluado. Todo tiene la posibilidad de ser evaluado. Puede que a usted nunca le llegue, puede que sí. Ya sea una revisión de un auditor externo, interno, un contralor, la administración tributaria, una superintendencia, una contraloría. Yo debo de saber que todo lo que hago es para un tercero. Como gerente, como por más dueño de negocio que usted sea, siempre existe la administración tributaria. Y debo de pensar que si voy a tener un diálogo con un auditor, debería comprender los conceptos básicos para que sea más fluido el diálogo. Pero sobre todo, esa perspectiva que me da el auditor es la perspectiva de un tercero. Si yo algún día sueño con vender mi negocio, con llegar a pedir un crédito bancario, ese analista te va a ver cómo te ve un tercero. Y puede que en algunos casos te pida la opinión de los estados financieros o te pida la certificación de esos estados financieros. Y yo necesito poder probar hechos. Y la prueba se crea hoy, no el día que me la piden, porque ya entras quedando. He visto varios fallos a través de mi carrera donde desconocen prueba por deficiencias contables. Si hubiera pasado por un proceso de auditoría realmente vivido, probablemente al rato tendría tenido menos inconvenientes. Me acuerdo uno donde se le desconoció 480 y resto de millones porque el auxiliar de propiedad, planta y equipo no tenía los elementos mínimos. Si hubiera sido probablemente una entidad que hubiera estado auditada, probablemente no hubiera tenido ese inconveniente. Pero a veces incluso al creer que son negocios familiares, hacen creer que están por encima de ese tipo de responsabilidades. Recuerdo también, basado en esta propiedad, planta y equipo, una vez en una empresa que se metieron a robar, se robaron y destruyeron mucha propiedad, planta y equipo, estaba asegurada. Pero que pidió el INSS. Ajá, la certificación o la opinión. Una certificación de los bienes que habían, ¿verdad? En su momento. Y el auxiliar. ¿Y a dónde estaba? No estaba. Ah, ese es el detalle. O sea, estaba el saldo en contabilidad. Incluso las pero pruebas... si llevaran notas a los estados financieros, te obliga a hacer una especie de cédula de lo que entró y salió. Y a la vez nace de un auxiliar con todos los elementos que me pide a nivel de NIAS. Hay pólizas de seguros que dicen que ante debilidades de control interno no responden. Exacto, y no responden, o sea, no responden. Y entonces, ¿cómo te das cuenta que tienes una debilidad? Probablemente o vos te sientas a hacer una autoevaluación muy fría o tienes que contratar a un auditor para que tenga que evaluar cuáles son los aspectos sustantivos que pudieran no estar siendo atendidos adecuadamente. Pero como decía don Edgar ahora, el CPI debe pensar como un CPA, porque digamos, yo sé que hay empresas que no tienen la capacidad de efectivo para pagar una auditoría, ¿verdad? Y entonces todavía estamos con las horas mínimas, ¿verdad? Ese es otro tema. Entonces yo como contador tengo que salvaguardar los activos de la empresa. Y esa es la manera de salvaguardarlos, los controles internos, el velar que en cualquier revisión pase el examen. Vea, ¿cuáles son las responsabilidades de un administrador? Y un contador es parte de la administración. Exacto. ¿Cuáles son? Uno, asegurar el cumplimiento de los objetivos y que el desempeño sea conforme a los objetivos. 2, salvaguardar los activos. 3, asegurar el cumplimiento normativo. Prevenir y detectar el fraude, eso significa un buen control interno. Y generar información confiable, verificable y trazable. A ver, entonces, si yo como administrador, aunque sea de mi silla, no estoy haciendo eso, no estoy haciendo mis funciones. Exacto. Porque el control interno es responsabilidad de la administración. Escucharon mis estudiantes de administración de negocios, vean la responsabilidad que tienen. Así que amen la contabilidad también, porque no la quieren entonces. Nos dice don Jesús Macís, los buenos expositores son como las buenas películas. Cada vez se ponen más interesantes los temas y el tiempo se nos va más rápido. Sí, qué lindo. Es cierto. Muchas gracias, don Jesús, por siempre estar con nosotros. Doña María nos dice, saludos, buenas noches, excelente charla y un buen aprendizaje. Muchísimas gracias a todos los que se han estado conectando y a nuestros estudiantes de la UTN, la sede del Pacífico. Muchas gracias, espero que en la próxima estén también con nosotros. Dunia, en la parte de se abrieron las tarifas, sí, yo tengo una pregunta por ahí, se abrieron las tarifas y no, todavía no salió en la Gaceta. Digamos que esto sí pasa, ¿verdad? Entonces, al quitarnos las 80 horas mínimas, ¿verdad? Vamos a ver qué va a suceder. Pero como empresario,
yo creo que aumenta el riesgo de que el auditor no me haga el trabajo conforme a las mías. A ver. Porque no me va a cobrar lo que tenga que cobrar y entonces no me va a dar un resultado. Bueno, eso es una Va a ser un, a ver, va a ser un incierto, pero digamos, yo como gerente, empresario, ¿qué me tiene que dar el auditor que las mías dice que me tienen que dar? yo le diría que cuando usted contrate un auditor tenga claro qué servicio quiere, primero que nada, porque ahí empezamos a dimensionar el tamaño del chiquito, ¿no? ¿Qué servicio quiere? ¿De cuántos periodos lo quiere? ¿Cuál es el perfil y la experiencia que usted requiere del auditor y para quién va a usar o para qué ese dictamen? Porque la auditoría no es un asunto de horas y ahí es donde caemos mal. ¿Por qué? Porque caemos en el error, perdón, porque la mayoría de los carteles solo califica horas y no tienen requisitos mínimos de admisibilidad. Entonces, si usted diseña bien un cartel que tenga requisitos mínimos de admisibilidad sobre experiencia del auditor y demás, probablemente lo demás fluye. Y luego que le redacte un programa que cubra aspectos como evaluación de control interno, que tenga la parte de confirmación con los abogados, que tenga la carta de representación, las cuentas que son obligatorias, las confirmaciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, inversiones, por poner algunas, y eso incluye préstamos. El que tenga, por ejemplo, en su proceso la revisión de los auxiliares, porque se esperaría que revise el auxiliar y el mayor al inicio y al final del periodo, que tenga las pruebas de verificación física, que te tenga una revisión en el registro nacional, independiente que el registro público, perdón, independiente que tenga la oportunidad de hacer pruebas selectivas o no, porque eso te ayuda a medir que realmente se están cumpliendo elementos mínimos de calidad. El tema, por ejemplo, de que marque cuál es que va a revisar los métodos contables, que te va a revisar el informe de estados financieros, que haya un cálculo de materialidad dentro de la descripción del programa, que haya un proceso de discusión y presentación de los informes, que tiene que ir la carta de gerencia, señores, aunque sea para decir que no había nada, pero tiene que ir la carta de gerencia. Pero a veces no viene. No, ¿verdad? Hay cosas que superan mis expectativas. Sí. El tema, por ejemplo, del inventario, cuando los que tienen inventario tienen que recordar, sobre todo cuando es periódico, que tienen que coordinar la presencia del auditor al cierre para el inventario periódico, que haya una revisión de lo que es, por ejemplo, en las cuentas por cobrar la estimación de incobrables, eso de las provisiones, eso te aporta valor. Y si estamos hablando de la auditoría financiera tradicional. Si son otro tipo de auditorías, es todavía más relevante que usted defina bien cuál es el servicio y cuál es el alcance que usted desea. Usted no le va a decir al auditor cómo hacer su trabajo, salvo que sean procedimientos convenidos, donde usted le dice y pacta cuál es el tipo de procedimientos, cuál es la extensión, cuál es el alcance y la profundidad de esa revisión mínimo que usted requiere. Pero fuera de eso, usted no le va a decir al auditor qué es su trabajo, menos si va a emitir una opinión, porque por eso en los procedimientos convenidos no se emite una opinión, se presentan resultados y si es que se van a requerir para atestiguar en una corte, se trabajan como una certificación y tiene que decírselo a uno desde el inicio del encargo. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el proceso de planificación de usted como empresario, qué tipo de servicio requiere, que tenga un proceso en el cual no sea solamente un tema de precio, lo que le va a dar calidad. Perfecto, voy a leer los últimos comentarios. Doña Yerlin Segura nos dice, excelente tema y la invitada doña Dunia. Yo amo escucharla por el gran conocimiento que tan posee linda y la explicación tan clara como realiza la expositora. Me acuerdo un comentario que hizo Alejandro, que está aquí también escuchándonos, dice, yo todavía no entiendo, dice, cómo tienen tanta información en la cabeza cada vez que hablan. A mí me hizo mucha gracia el comentario que él hizo. Es que saben de todo, dice, yo quiero ser así, en uno de los chats, ¿verdad? Ellos saben, lo que pasa es que cada uno habla de lo suyo, ¿verdad? Exactamente. Nos dice Lorena Calderón, excelente charla, muchísimas gracias. Don Mario nos dice, las empresas ya no contratan por auditoría, contratan solamente por revisión de saldos. Don William Daniel nos dice, justamente los bancos se han puesto mucho las pilas, y es cierto, al ver la contabilidad de que se haga de una manera correcta. Esto está mejorando y tomando la vanguardia y pedir mucha información que otros bancos no piden.
Y es cierto, muchos bancos están pidiendo mucha información, pero eso se ha venido alineando y nos alinea a nosotros. La verdad es que a mí me gusta que pidan cosas. Dunia, 30 segundos para despedirnos porque ya nos falta un minutito para irnos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su interés en un tema que es relevante para cuando damos nuestros servicios, ya sea como auditores, contadores o gerentes. Y gracias por la confianza de acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos, realmente a todos los docentes, estudiantes, contadores públicos y privados que estuvieron hoy con nosotros y público en general, que nos escuchan por Radio Costa Rica y también por las redes sociales, el canal de YouTube de Experiencia Contable y Facebook Live. También les recomiendo un curso que está dando doña Dunia de NIAS, que esto fue lo que originó este programa, para que se inscriban. Y yo le pregunté ya por adelantado si teníamos que tener mucho concepto o mucho conocimiento de NIAS. Doña Dunia nos dijo que para esto era este curso. ¿Qué días es, doña Dunia? Vamos a hacerlo, está, para no equivocarme, los sábados, está programado para que sean los sábados, está en la página de Corban, que es la página donde tenemos la publicación. Entonces son 5 sesiones que son sincrónicas, o sea, que tienen que estar en el Zoom, en la plataforma, y algunas actividades fuera de la plataforma para poder reforzar conocimiento, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas como para solo pretender la sesión. Así que los invitamos a que sigamos aprendiendo juntos para después compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad. Muchísimas gracias, Dunia, por estar aquí, y yo sé que vienen muchos programas más relacionados, si Dios quiere, con las NIAS. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias, buenas noches.